El nuevo es un carajito, un recluta. No tiene ni la mitad de mi experiencia, ni la mitad de mi chamba en este peladero. El sargento mayor Ricardo Vargas escupió una flema espesa y amarillenta en el suelo de tierra apisonada, sus palabras goteando una arrogancia cruda, sin refinar. El humo blanquecino de su cigarrillo se arremolinaba y se disipaba en el aire gélido de los Andes merideños, un fantasma efímero contra el azul profundo de la sierra. La esquina del área de reciclaje, detrás del barracón de la compañía de comando, era su santuario, el nido de ratas donde él y sus acólitos se reunían para conspirar en susurros y risas grasientas. Junto a él, el sargento primero Manuel Díaz estrujó un vasito de plástico de café negro y sonrió con servilismo. Tiene toda la razón, mi sargento mayor. Egresada de la Academia Militar, seguro, pero ¿qué es eso más que teoría y libros? Pura paja. Además, una mujer. ¿Una jeva mandando en este regimiento tan arrecho de la 5ª División? ¿Cómo carajo se supone que va a manejar esta vaina? Los rumores sobre ella eran como el viento del páramo, insistentes y fríos. Decían que venía de las fuerzas especiales, de los Caribes, que era una leyenda. Puro cuento, Díaz, puro cuento. Vargas le dio una palmada en el hombro con sus dedos manchados de nicotina. ¿Los Caribes? No me jodas. Seguro se la pasó tomándose fotos para las revistas del ejército mientras jugaba a ser ruda. Oye, Manuel, ¿tú te acuerdas de cuántos coroneles, cuántos comandantes de regimiento he visto ir y venir de esta base? Ni con los dedos de las 2 manos se pueden contar, mi sargento. Usted es la historia viva de este regimiento. La leyenda del páramo de la culata. Exacto. Soy la historia, afirmó Vargas, inflándose de orgullo. La logística, el manejo de la tropa, mantener contentos a los oficiales. Aquí no se mueve ni una cucharada de sancocho sin que yo lo apruebe. Esta tal Isabella Montenegro, o como se llame la coronela nueva, va a hacer la misma vaina. Llegará con aires de grandeza, echando chispas por los ojos y hablando de disciplina. Pero dale un mes. Un mes y estará comiendo de mi mano, pidiéndome cacao. La mirada de Vargas adquirió un brillo codicioso, depredador. Mientras no descubra nuestros libros de contabilidad, los de verdad, estamos a salvo. ¿Entendido? Se palmeó la barriga, una curva satisfecha que había crecido gracias a los bolívares desviados de las raciones y los uniformes de los soldados. Con ese dinero, disfrutaba de opulentas parrillas en los restaurantes de Mérida y se perdía en los placeres de la vida nocturna de la ciudad los fines de semana. Para él, el ejército no era una institución para defender la patria, sino su finca personal, una mina de oro inagotable. Justo en ese momento, un silbato estridente rasgó el aire desde el patio de armas, seguido por el grito unificado de cientos de voces. ¡Atención! Presentando armas a la comandante del regimiento. Vargas arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la punta de su bota militar, moliéndola hasta convertirla en nada. Vaya, vaya. Así que la doña llegó. Vamos a verle la cara a la princesa. Con un andar fanfarrón y desgarbado, rodeó el edificio administrativo y se dirigió hacia la tribuna del patio de armas. El viento helado, un cuchillo que bajaba de las cumbres del Pico Bolívar, levantaba remolinos de polvo ocre. Cientos de soldados, formados en perfecta simetría, esperaban bajo el sol andino. Un vehículo táctico negro, un Tiuna reluciente, se detuvo frente a la tribuna. La puerta se abrió y una bota de combate, impecablemente lustrada y sin una mota del polvo andino, fue lo primero que tocó el suelo. Luego, emergió la figura esbelta y atlética de una oficial. No vestía el uniforme de gala, sino el de campaña, el camuflado patriota. Debajo de su boina roja, su mirada era fría como el acero, sus labios una línea firme y resuelta.
Las insignias de coronel en sus hombros brillaban con una luz gélida bajo el sol. Era Isabella Montenegro, la coronela más joven del ejército venezolano y una veterana condecorada de las Fuerzas de Operaciones Especiales Caribes. Cuando subió a la tribuna, un silencio absoluto, casi sagrado, cayó sobre el regimiento. Cualquier otro comandante habría aprovechado el momento para lanzar un discurso florido, un grito patriótico para levantar la moral. Pero ella no tocó el micrófono. En su lugar, sus ojos afilados recorrieron lentamente las filas de soldados, como si estuviera haciendo contacto visual con cada uno de ellos, evaluando, midiendo. Cuanto más se prolongaba ese silencio, más pesado se volvía el aire en el patio de armas. Abajo, en la formación de suboficiales, Vargas resopló para sus adentros. ¿Qué es esto? ¿Un intento de intimidación? ¡Qué ridícula! Entonces, Isabella Montenegro agarró el micrófono. Soy la coronela Isabella Montenegro, y a partir de hoy, asumo el comando de este regimiento de la 5ª División de Infantería de Selva. Su voz no era fuerte, pero al fluir por los altavoces, tenía un peso, una autoridad innegable. Su dicción era seca, precisa, sin inflexiones innecesarias. Sé que el páramo es frío. Y es duro. Pero por lo que he oído, el lugar más frío de esta base no es el clima, sino los corazones de los soldados que se han congelado por la injusticia. Por una fracción de segundo, su mirada se posó en la sección donde estaba Vargas. Fue un instante, un parpadeo, pero Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Fue mi imaginación? No. Esa mujer me miró directamente a mí. No comando con palabras, continuó ella. Comando con principios, regulaciones y resultados. Si en mi regimiento hay un solo soldado que sufra una injusticia, la persona responsable, sin importar su rango o antigüedad, pagará el precio más alto que permita el Código de Justicia Militar. Y eso fue todo. Un discurso de investidura corto y directo. Se oyeron aplausos, pero las expresiones de los soldados eran ambiguas. Más que esperanza, en sus rostros se leía la resignación de quien ha oído las mismas promesas vacías una y otra vez. Tras la ceremonia, los oficiales se reunieron en la oficina del comandante. Vargas entró deliberadamente de último, con paso lento y pesado, buscando proyectar su importancia. Los comandantes de batallón y los oficiales de plana mayor ya estaban sentados, sus rostros tensos. Isabella estaba en el escritorio principal, revisando una carpeta. Patria, socialismo o muerte, ladró Vargas, ejecutando un saludo. Sargento mayor de comando del regimiento, Ricardo Vargas, presentándose. Su saludo fue una parodia, el ángulo incorrecto, los dedos flojos. Era el saludo de un suboficial que se sabe intocable. Sin levantar la vista de los papeles, Isabella respondió con una voz carente de emoción. Venceremos. Vargas se hundió descaradamente en el sofá más cómodo. Mi coronela, bienvenida. Espero que el viaje desde Caracas no haya sido muy pesado. Estas carreteras de montaña son una vaina. Ah, y permítame adelantarle que la gestión de la tropa aquí es mi especialidad. Lo manejo todo con mano de hierro. Puede que haya alguna pequeña falla, un errorcito de vez en cuando, pero este es un regimiento sin incidentes graves. Era una sonda, un intento de medirla, de dejarle claro quién era el verdadero poder en la base. Isabella cerró la carpeta y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, sin el doble párpado común en otras latitudes, se clavaron directamente en los de Vargas. Sargento Vargas. Sí, mi coronela. Dígame. Cuando habla de su gestión con mano de hierro, ¿eso incluye la discrepancia entre el menú oficial y lo que realmente se sirve en el comedor?
Un silencio denso y repentino llenó la oficina. El tic en el párpado de Vargas fue casi imperceptible. Disculpe, mi coronela, ¿a qué se refiere exactamente? Isabella levantó una pequeña libreta que estaba sobre su escritorio. Eran notas que había tomado de camino a la ceremonia, durante una brevísima parada no anunciada en la cocina. El menú de hoy indicaba carne en vara. Según las raciones reglamentarias, a cada soldado le corresponden 150 gramos. Sin embargo, en los contenedores de basura detrás de la cocina, no vi cajas de carne de res de primera, sino un montón de envoltorios de chigire congelado de la peor calidad. ¿Cómo explica eso? Una gota de sudor frío se deslizó por la espalda de Vargas. Una comandante que, a menos de una hora de llegar, se pone a revisar la basura de la cocina. Esto es imposible. Intentó forzar una sonrisa para disipar la tensión. Ah, eso. Seguramente fue un error del oficial de abastecimiento. A veces, la proveeduría central comete errores con los despachos, mi coronela. Un simple error de logística. Errores con los despachos. Esa es una excusa que no oí ni una vez en todos mis años con los Caribes, dijo Isabella, poniéndose de pie. Se movió en silencio, sus botas sin hacer ruido sobre el piso pulido, hasta quedar frente a Vargas. Se inclinó, su rostro a escasos centímetros del suyo, y habló en un susurro cargado de amenaza. Un error se corrige y punto. Pero si es intencional, la historia es muy diferente. Mis ojos no son un adorno, sargento Vargas. Y yo, cuando muerdo algo, no lo suelto. En su mirada había algo más que la autoridad de un oficial de alto rango. Era la mirada de un depredador, el aura de alguien que ha visto la muerte de cerca en el campo de batalla. Era el olor de una bestia real. Vargas, abrumado por esa presión invisible, no pudo articular palabra. Solo tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Pueden retirarse todos, ordenó ella. Voy a empezar de cero con el análisis de la situación. Los oficiales salieron de la oficina como si escaparan de un incendio. Vargas también se apresuró a salir. Afuera, en el pasillo, el aire frío le golpeó la cara, pero sus mejillas ardían. La humillación y el miedo lo invadieron al mismo tiempo. Puta víbora, pensó Vargas, apretando los dientes. ¿Se atreve a desafiarme a mí? Ya veremos. Le voy a enseñar quién es el verdadero dueño de este regimiento. Sacó su celular del bolsillo e hizo una llamada. Aló, Morales. Soy yo. Oye, con respecto al próximo despacho de suministros. Vamos a tener que ser más creativos, ¿me entiendes? No, la nueva comandante no es ninguna pendeja. Parece que huele la sangre a kilómetros. Vamos a tener que rehacer los libros por completo. Sí, nos vemos esta noche en el sitio de siempre. Al colgar, Vargas miró con desprecio la puerta de la oficina del comandante y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Mientras tanto, en la oficina vacía, Isabella Montenegro estaba de pie junto a la ventana, observando las crestas distantes de la Sierra Nevada. En su mano, sostenía un pequeño recibo arrugado que había encontrado debajo del cojín del sofá donde Vargas se había sentado. Este lugar apesta a podrido, murmuró para sí misma. Guardó el recibo en su bolsillo. No hay prisa. Te voy a apretar el cuello lentamente, sin que te des cuenta. Y cuando te falte el aire, ya será demasiado tarde. La noche caía sobre los Andes. En la profunda oscuridad del fuerte militar Páramo de la Culata, la batalla entre el lobo y la zorra ya había comenzado. En los Andes de Mérida, el amanecer llega tarde y la noche se adelanta. Antes de que la neblina del alba se disipara por completo en la base de la Quinta División,
enclavada entre montañas, el humo blanco ya ascendía de la chimenea de la cocina. «Oye, cabo, ¿qué hay de desayuno hoy?», preguntó el soldado raso Pérez, con el ceño fruncido, mientras se dirigía al comedor después de la formación. A su lado, el cabo Segundo González suspiró profundamente y respondió sin siquiera mirar el menú colgado en la pared. Según el papel, sancocho de res y arepas con queso. Pero no te hagas ilusiones, pana. Ya sabes que la carne en este regimiento es transparente. Coño, es que abusan, se quejó Pérez. La semana pasada, en la carne mechada casi no había carne, era pura cebolla. Me quedé con un hambre del carajo. Y el sargento de abastecimiento siempre con el cuento del presupuesto. Baja la voz, pendejo, Leciceo González. El sargento mayor Vargas tiene oídos en todas partes. Si no quieres que te jodan el próximo permiso, cállate la boca y come lo que te den. Al entrar al comedor, las caras de los soldados eran un poema de desánimo. Los cocineros, de pie frente a las bandejas de servicio, también parecían avergonzados. La olla del sancocho contenía un caldo aguado y pálido, casi sin rastro de grasa. Los únicos tropezones eran unos cuantos trozos de yuca y auyama flotando tristemente junto a pedazos de verdura sobrecocida. A esa misma hora, en la oficina de abastecimiento, en lo más profundo del edificio administrativo, el sargento mayor Vargas tenía los pies apoyados sobre un calentador eléctrico, hundido en un viejo sillón de oficina. Sobre su escritorio, en marcado contraste con el caldo miserable de los soldados, reposaban los restos de un lechón en caja china y una sopa instantánea importada, el festín nocturno que había compartido con el oficial de guardia. Eructó ruidosamente y se hurgó los dientes con un palillo. El cabo primero Alejandro Castillo, un joven administrativo, entró con timidez, llevando una carpeta de documentos. Mi sargento mayor, aquí están los informes de gastos de rancho de este mes. Necesitan la firma de la coronela. Vargas agitó una mano con fastidio. Déjalos ahí. Ya los revisaré y se los subiré yo mismo. Hizo una pausa y miró a Castillo con una sonrisa taimada. Ah, por cierto, cabo Castillo. Tú tenías un permiso especial el mes que viene, ¿verdad? El rostro de Castillo se iluminó por un instante, pero la esperanza fue reemplazada rápidamente por la ansiedad. Sabía que ese tono de voz de Vargas nunca presagiaba nada bueno. Sí, mi sargento mayor. El cumpleaños de mi mamá. Tenía muchas ganas de ir. Vargas arrojó un hueso de lechón a la papelera. Qué buen hijo, vale. Un verdadero ejemplo. Lástima que justo ahora tenemos las maniobras tácticas del batallón, ¿sabes? Nos falta gente. Si tú te vas, ¿quién va a hacer el trabajo en la oficina? Me parece que ese permiso va a tener que esperar. El rostro de Castillo se tornó pálido. Mi sargento. Ya me lo ha pospuesto 2 veces por falta de personal. Esta vez de verdad no puedo faltar. Es el primer cumpleaños de mi mamá desde que la operaron. Vargas se levantó y se acercó lentamente a Castillo. Puso un brazo pesado sobre los hombros del joven y bajó la voz a un susurro conspirador. Mira, Castillo, en el ejército todo es cuestión de ser flexible, ¿entiendes? Todo se puede arreglar. Yo mismo puedo hablar con el jefe de personal para que te firmen esa boleta de permiso. Pero, pana, en esta vida nada es gratis, ¿sabes? El presupuesto de operaciones de la unidad anda un poco corto, y yo he tenido que poner de mi bolsillo para cubrir algunos gastos. Era una mentira descarada. El presupuesto de operaciones había ido a parar directamente al bolsillo de Vargas. Pero Castillo no podía protestar. En ese regimiento, la palabra de Vargas era ley. ¿Cuánto?
¿Cuánto necesita, mi sargento? Vargas levantó 3 dedos. $300. Piensa que es una contribución voluntaria para el Fondo de Bienestar de la Unidad. Y no te preocupes, que yo mismo me encargaré de que tu expediente de servicio brille. ¿Qué me dices? Tienes que estar en el cumpleaños de tu mamá, ¿no? Castillo se mordió el labio. Era casi todo su sueldo de un mes, un dinero que apenas le alcanzaba para enviarle a su familia. Pero no tenía opción. Con voz temblorosa, respondió, Está bien, mi sargento. Veré cómo los consigo para antes de la formación de la noche. Así me gusta, Castillo. Eres un muchacho inteligente. Ahora, lárgate. Cuando Castillo salió, abatido, Vargas empezó a tararear. Abrió un cajón de su escritorio. Dentro, escondido bajo una falsa cubierta, había un segundo libro de contabilidad. La portada decía, registro de inventario, pero por dentro, anotado en un código que solo él entendía, estaba el detalle del dinero extorsionado a los soldados y los fondos desviados de los suministros. La nueva comandante, pensó con desprecio. Por muy astuta que sea, nunca podrá descifrar mi caligrafía. Mis números solo los entiendo yo. Tomó un bolígrafo y alteró las cifras. Reduciendo apenas unos céntimos de dólar por ración diaria por soldado, la suma total, multiplicada por los cientos de hombres del regimiento, se convertía en miles de dólares mensuales que iban directamente a su cuenta. Para él, los soldados no eran jóvenes cumpliendo con su deber patrio, eran cajeros automáticos andantes. Por la tarde, en la oficina del comandante, la coronela Montenegro observaba por la ventana. Su mirada no estaba en los soldados que entrenaban en el patio de armas, sino en el área de reciclaje detrás de la cocina. Un camión de reparto había estado entrando y saliendo desde la mañana. Un camión de suministros. Extraño, murmuró para sí misma. Según el reglamento, los vehículos de abastecimiento deben completar la inspección y descargar antes de las 6 de la mañana. Son las 2 de la tarde. ¿Por qué ese camión está llegando ahora? Isabella levantó el intercomunicador. Soldado de guardia. Cambie esa ropa deportiva, sin insignias. Y espere mis órdenes. Muévase en silencio. Poco después, vestida con un mono gris sin insignias de rango, Isabella salió de su oficina. Con una gorra calada hasta las cejas, era difícil saber si era una oficial o un soldado. Se acercó a la parte trasera de la cocina, moviéndose con la agilidad sigilosa de una sombra. La puerta trasera estaba entreabierta. Desde dentro, se oía la voz áspera de Vargas. «Coño, Morales. Esta carne que trajiste hoy está más fea que un susto a medianoche. ¿Estás seguro de que no me estás metiendo gato por liebre con el grado de calidad?» «Ay, mi sargento, no sea así», respondió la voz de un civil. «Es para los soldados. ¿Quién se va a dar cuenta?» Además, como le prometí, en el asiento del copiloto le dejé esa botella de ron que tanto le gusta. Edición especial, 21 años. Jejeje. Tú sí sabes cómo tratar a un amigo, Morales. Dale, pues. Yo mismo firmo la recepción. Descarga esa vaina rápido. Ya le diré a los cocineros que le echen bastante adobo para tapar cualquier sabor raro. El proveedor, Morales, y Vargas se reían mientras descargaban la mercancía. Las cajas tenían pegatinas que decían, suministro oficial del ejército, pero a simple vista, la carne era de pésima calidad. Mal congelada, goteaba un líquido sanguinolento y la fecha de caducidad había sido ingeniosamente alterada con una nueva etiqueta pegada encima. Isabella sacó su smartphone y, sin hacer ruido, grabó la escena en video.
Era la misma destreza que usaba en sus días en los Caribes para infiltrarse en territorio enemigo y recolectar inteligencia. Su mano no tembló. La cámara capturó el momento exacto en que Vargas se metía un fajo de billetes en el bolsillo. ¡Bingo! Pero no intervino. Aún no era el momento. Para matar a una serpiente, hay que cortarle la cabeza, no la cola. Y para llegar a la cabeza, primero hay que construir una trampa perfecta, sin escapatoria posible. Isabella se dio la vuelta en silencio y se alejó de la cocina. Fue entonces cuando vio a un soldado acurrucado en una esquina, llorando. Era el cabo Castillo, el mismo joven que Vargas había extorsionado esa mañana. Sostenía su celular, suplicándole a alguien al otro lado de la línea. «Ana, por favor, préstame algo de plata. Te juro que te pago en cuanto salga de permiso. Es para los medicamentos de mi mamá, es urgente». Isabella se detuvo en seco. Su mirada se endureció. Una cosa era robarle al Estado, pero usar la desesperación de un soldado para exprimirle hasta el último céntimo. Eso era imperdonable, no como militar, sino como ser humano. Se acercó por detrás de Castillo sin hacer ruido. «Solo responderás a mi pregunta», dijo en voz baja. «¿A quién tienes que pagarle ese dinero?» Castillo dio un respingo y se giró, aterrorizado. Vio a una mujer con gorra, una desconocida. «¿Quién? ¿Quién es usted?» «No puede estar aquí, es un área restringida». Isabella se quitó lentamente la gorra. El viento helado del páramo agitó su cabello corto. «Soy la comandante del regimiento». Los ojos de Castillo se abrieron como platos. Intentó ponerse de pie para saludar, pero sus piernas flaquearon y se tambaleó. «Omita el saludo. Siéntese. Y dígame la verdad. ¿Fue el sargento mayor Vargas quien le exigió el dinero?» Castillo temblaba de pies a cabeza. El miedo a las represalias si hablaba era paralizante. Pero la mirada de la coronela era diferente a la de Vargas. Era fría, increíblemente fría, pero dentro de esa frialdad había una solidez, una confianza inquebrantable. Dijo que si quería salir de permiso, tenía que hacer una contribución voluntaria, confesó. $300. El puño de Isabella se cerró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Contribución voluntaria. ¡Qué ladrón tan creativo! Sacó su propia billetera, tomó 6 billetes de $50 y los puso en la mano de Castillo. «Llévale este dinero». «Mi coronela, no. No puedo aceptar esto». «¿Cómo?» «Es una orden. Dale este dinero a Vargas. Pero no se lo des en efectivo directamente. Dile que no pudiste hacer una transferencia y que por eso se lo das en un sobre. Y debes usar este sobre, exactamente este». Isabella metió los billetes en un sobre blanco de apariencia normal que sacó de su billetera. Sin embargo, en una esquina interior del sobre, había una marca minúscula, invisible a simple vista, hecha con una tinta especial que usaban en los Caribes para operaciones encubiertas. Solo se revelaba bajo una luz ultravioleta. «Esto no es un regalo», pensó ella. «Es la soga que le pondrá al cuello. Actúa como si no supieras nada. No tengas miedo. A partir de este momento, detrás de ti no está solo el quinto cuerpo, está Isabella Montenegro». Aturdido, Castillo tomó el sobre. Al mirar a los ojos a la coronela, sintió nacer en él un coraje que no sabía que poseía. «Entendido. Gracias, mi coronela. Váyase». Mientras Castillo se alejaba, Isabella se volvió a poner la gorra. Esa noche, Vargas salió sigilosamente de la base,
evitando al oficial de guardia, y se dirigió a un bar en la ciudad. En su bolsillo llevaba los $300 de castillo y el sobregrueso que le había dado el proveedor. Uf, esta noche me voy a dar un buen gusto. Con plata que cae del cielo así, la vida militar es una maravilla. Tomó un taxi hacia el centro de Mérida y desapareció en la noche. Pero no sabía que, en la oscuridad, un sedán negro con las luces apagadas seguía a su taxi a una distancia prudente. Al volante iba Isabella Montenegro. En el asiento del copiloto, la pantalla de una laptop mostraba imágenes pirateadas de las cámaras de seguridad de la base, registrando cada movimiento de Vargas en tiempo real. Disfrútalo, Ricardo Vargas. Disfruta el sabor de ese ron. Será el último trago dulce de tu vida. Isabella cambió de marcha y pisó el acelerador. El rugido del motor cortó el aire nocturno de los Andes. La cacería había terminado su fase de exploración. Ahora comenzaba la persecución. Días después, el regimiento se preparaba para una importante evaluación de entrenamiento táctico. En la oficina del comandante, la atmósfera era tensa. El oficial de operaciones y el jefe de inteligencia presentaban el plan sobre un gran mapa topográfico, pero la mirada de Isabella estaba perdida en el vacío, más allá del mapa. ¿Dónde está el sargento mayor Vargas en este momento? El oficial de operaciones, sorprendido, se detuvo a mitad de la frase. ¿El sargento mayor de comando, mi coronela? Hasta donde sé, está en el depósito de suministros, supervisando la distribución del material para las maniobras. Isabella esbozó una media sonrisa, una mueca de desdén. ¿Supervisando? Sería más seguro dejar a un gato cuidando 1 kilo de sardinas. Se puso de pie, ajustó su uniforme de campaña y se colocó la boina. La reunión de planificación se suspende. La inspección en el terreno es prioritaria. A esa misma hora, frente al depósito de suministros, Ricardo Vargas fumaba un cigarrillo, recostado en un montacargas. Frente a él se apilaban cajas de raciones de combate, baterías para radios y pintura de camuflaje. Charlaba y se reía con el sargento Díaz. Oye, Manuel, los calentadores químicos para la tropa. ¿Te acuerdas de los que sobraron del año pasado? Esos que estaban ya medio malos. Reparte esos primero. Los nuevos los guardas bien al fondo del almacén. Pero, mi sargento, los del año pasado están duros como una piedra, casi no calientan. Los soldados se van a quejar de congelación, objetó Díaz. Cállate la boca. Son consumibles, se usan y se botan, ¿qué más da? Los calentadores nuevos los puedo vender después a una tienda de artículos de montañismo que conozco. Me pagan una buena plata. Y lo mismo con las baterías. Mezcla unas de esas chinas baratas con las buenas. Si las radios fallan durante el ejercicio, le echamos la culpa al terreno montañoso y listo. Vargas estaba convencido de que su plan era infalible. Por muy estricta que fuera la nueva comandante, le sería imposible revisar cada uno de esos detalles logísticos. Además, si el equipo fallaba o los soldados sufrían por el frío, la responsabilidad final recaería sobre la comandante, sobre Isabella. Vamos a ver cómo te gusta pasar una buena vergüenza. Te metiste con mi negocio, ahora atente a las consecuencias. En ese instante, se oyeron pasos de botas militares afuera del almacén. Un ritmo regular, disciplinado, inquietantemente calmado. Vargas apagó el cigarrillo a toda prisa. Isabella Montenegro entró en el depósito. Detrás de ella, el jefe de logística y el oficial de inspección la seguían con rostros tensos. Mi coronela. A la orden, dijo Vargas, sonriendo con falsedad mientras intentaba bloquearle el paso. Hay mucho polvo aquí.
No hacía falta que viniera hasta acá. Pero Isabella lo ignoró como si fuera invisible. Pasó a su lado y se dirigió directamente a las cajas de calentadores químicos. Eligió una al azar. «Ábrala». El jefe de logística, presuroso, cortó el precinto de la caja con una navaja. Isabella tomó uno de los paquetes, lo palpó. Estaba duro como una roca. Verificó la fecha de fabricación. Era un lote de hacía 2 años, material que ya debía haber sido desechado. Sargento Vargas, la voz de Isabella era un murmullo grave y peligroso. «Sí, mi coronela». «Ah, eso». Parece que con el desorden del almacén se mezcló material viejo. Lo corregiré de inmediato. Vargas sentía un sudor frío en la espalda, pero su rostro mantenía una expresión de descarada inocencia. ¿Se mezcló? Me parece que todas estas cajas son material de desecho. ¿A sus ojos esto parece un suministro adecuado para la tropa? Isabella dejó caer el calentador endurecido a los pies de Vargas. ¿Y esas cajas de baterías de allá? No tienen el sello de la Fuerza Armada Nacional, son de una marca china barata que se consigue en cualquier mercado. Que yo sepa, el presupuesto de nuestra unidad contempla la compra de baterías de fabricación nacional y de alta calidad. ¿A dónde fue a parar la diferencia del costo? Los ojos de Vargas se movieron nerviosamente. Eso es un malentendido, mi coronela. Tuvimos que comprar de urgencia para completar el lote y el proveedor cometió un error. La palabra, error, sale de su boca con tanta frecuencia que mi paciencia se está agotando. Isabella dio un paso hacia él. Ante su imponente presencia, Vargas retrocedió instintivamente. El comandante de la división en persona observará estas maniobras. Si durante el ejercicio un radio deja de funcionar o un soldado sufre de hipotermia y la misión fracasa, eso no será un simple error. Será un acto de sabotaje. Un acto que beneficia al enemigo. En otras palabras, traición. La palabra, traición, congeló el aire del almacén. Vargas, sintiéndose acorralado, levantó la voz, fingiendo indignación. Está yendo demasiado lejos, coronela. Los años que le he dedicado a este regimiento y me llama traidor. Soy un militar con honor. Isabella soltó una risa gélida. ¿Honor? ¿El honor del que hablas es el que pagas con dinero robado en los burdeles de la ciudad? El rostro de Vargas se congestionó, pasando del rojo a un púrpura pálido. Que se atreviera a mencionar su vida privada frente a otros oficiales y soldados era una humillación insoportable. Su razón se nubló por la ira. Reemplace todo este material con el reglamentario. De inmediato. Si antes del inicio de las maniobras no está todo perfectamente en orden, no solo perderá su uniforme. Se lo juro. Sin mirarlo de nuevo, Isabella se dio la vuelta y salió del almacén. Vargas, temblando de rabia, pateó una caja vacía. Maldita sea. Hija de puta. ¿Cómo se atreve a humillarme así? Furioso, sacó su celular. Sus manos temblaban mientras marcaba un número. «Aló, general». «Soy yo». «Sí, Vargas». Es sobre la nueva comandante. Esta mujer es un desastre. Un verdadero desastre. Está tratando a los suboficiales como si fuéramos basura. Sí. Sí, general. Necesito que le ponga un parao. Voy a reunir algunas pruebas y se las envío. Hay que meterle una denuncia en la Inspectoría General y en la Defensoría del Pueblo. Sí. Hay que destruirla. Hay que enterrarla. Al colgar, los ojos de Vargas brillaban con malicia.
¿Así que te gusta jugar a la legalista? Perfecto. Yo también sé jugar según las reglas. Te voy a mostrar lo que le pasa a una comandante que abusa de su poder y maltrata a sus subordinados. Esa noche, Vargas convocó a su círculo de suboficiales leales. Reunidos en el cuarto trasero de un restaurante local, comenzaron a tramar un plan para deshacerse de Isabella. Esa tipa es insoportable, ¿verdad? ¿Qué manera de hablarle a uno? Ayer le gritó al sargento Pérez sin motivo, dijo uno. Es verdad. Lo que tenemos que hacer es escribir un informe, una queja formal, todos juntos, sugirió otro. Con la situación actual del país, una mujer comandante acusada de maltrato. La prensa se la va a comer viva. Vargas apuró su vaso de ron y se rió. Perfecto. El nombre de la operación será Cacería de la Víbora. Durante las maniobras, finjan que no entienden las órdenes, cometan errores. Luego, le echaremos toda la culpa a ella, a sus instrucciones confusas. Y no olviden tener sus teléfonos grabando en todo momento, para provocarla y que diga algo que podamos usar en su contra. No tenían idea de lo frágil que era la trampa que estaban cavando. No podían imaginar que, en la mesa de al lado, separada solo por una delgada pared de madera, estaba sentada Isabella Montenegro, escuchando cada palabra. Isabella se quitó un pequeño auricular y dejó su taza de té sobre la mesa. Un dispositivo de escucha de alta sensibilidad había grabado la conversación del grupo de Vargas sin perder una sola sílaba. ¿Cacería de la víbora? Interesante, pensó. Pronto descubrirán quién es el cazador y quién es la presa. A su lado estaba sentado el asesor legal del regimiento, un antiguo investigador de la contrainteligencia militar. Escuchó, le dijo ella. Insubordinación, conspiración para desobedecer órdenes, intento de falso testimonio y difamación. Solo con eso tenemos suficiente para arrestarlos a todos. El asesor legal asintió. Sí, mi coronela. Las pruebas son abrumadoras. ¿Cuándo procedemos? No. Todavía no. El momento perfecto será en el campo de maniobras, cuando intenten ejecutar su plan. Ese será el día de la ejecución. Un final espectacular y miserable para todos ellos. Isabella se levantó. El viento nocturno de Mérida le rozó el uniforme, pero su mirada era aún más fría. El día de las maniobras tácticas del regimiento, un aire de guerra flotaba sobre las montañas de Mérida. Fiel a su entrenamiento en los Caribes, Isabella no instaló su puesto de mando en una cómoda carpa, sino en un puesto de observación avanzado en la primera línea. Con binoculares, monitoreaba el movimiento de sus tropas en tiempo real. Aquí puesto de mando. Tercer batallón, reporte su posición. Primera compañía cruzó la línea de partida. La voz ansiosa de un comandante de batallón crepitó en la radio. Aquí líder del tercero. Negativo. 2 de nuestros vehículos tácticos se averiaron. Falla mecánica, no arrancan. La compañía avanza a pie, pero estamos perdiendo tiempo valioso. La mirada de Isabella se agudizó. Era la obra de Vargas. El sabotaje de los repuestos y el uso de piezas de mala calidad estaban dando sus frutos. Mantenga la calma. Despliegue los vehículos de reserva, ordenó con voz firme. Y preserve la escena. Ordene al personal de mantenimiento que no toquen los vehículos averiados. Sus instrucciones eran concisas, claras. Pero el sabotaje de Vargas no terminó ahí. El almuerzo de la tropa se retrasaba. Los soldados, agotados tras capturar una colina estratégica, empezaban a sentir el hambre. En el puesto de mando de retaguardia, Vargas sorbía tranquilamente un café. Parece que el camión de la comida se perdió.
Estas trochas de montaña son complicadas. Los muchachos van a pasar un poco de hambre, comentó, guiñándole un ojo al sargento Díaz. Díaz, a su vez, envió un mensaje de texto a un grupo de soldados descontentos que había reclutado. La instrucción era simple: esparcir el rumor de que la nueva comandante era tan incompetente que ni siquiera sabía cómo llevarles la comida. Pero Isabella ya había activado su plan B. Una sola transmisión de radio de ella puso en movimiento a varios camiones civiles que esperaban en una carretera cercana. Eran vehículos que ella había contratado con su propio dinero, cargados con raciones especiales. Cajas de arepas calientes con carne mechada y queso, y termos gigantes de sancocho humeante llegaron a los soldados. El plan de Vargas se desmoronó en un instante. El descontento de la tropa se transformó en vítores. Un comandante que deja a sus soldados con hambre no merece ser comandante. Sargento Vargas, ¿era este el escenario que usted quería? La voz de Isabella, a través de la radio, hizo que Vargas diera un respingo. Ella parecía saberlo todo, anticiparse a cada uno de sus movimientos. El último día de las maniobras, durante la evaluación final, todo el regimiento, cubierto de barro y sudor, se formó en el patio de armas. Isabella subió a la tribuna y tomó el micrófono. A su lado, 2 vehículos de la policía militar esperaban, pero Vargas asumió que eran solo parte del apoyo logístico del ejercicio. En estas maniobras, hemos confirmado muchas cosas, comenzó ella. El espíritu de lucha de nuestros soldados es excepcional. Pero lo que nos frenó no fue el enemigo, sino un enemigo interno. La mirada de Isabella se fijó en Vargas. Vehículos averiados, logística retrasada, equipos que fallaron por repuestos de mala calidad. Algunos podrían llamar a esto errores. Yo lo llamo crimen. Un murmullo se extendió por las filas. Vargas, intentando ocultar su nerviosismo, tosió ruidosamente. Mi coronela, con todo respeto, este no es el momento para un lenguaje tan. Sargento Mayor Ricardo Vargas, un paso al frente. La orden de Isabella, afilada como un cuchillo, hizo que Vargas se adelantara a regañadientes hasta el pie de la tribuna. Sí, mi coronela. Me llamó. Usted le exigió $300 al cabo primero Alejandro Castillo, usando su permiso como chantaje, ¿cierto? El rostro de Vargas se volvió blanco como el papel. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo nunca he hecho tal cosa. ¿Tiene pruebas? Esto es una calumnia. Empezó a gritar, gesticulando, proclamando su inocencia. Escuchen todos. La comandante está tratando de incriminar a un suboficial inocente. Con todo lo que yo he sacrificado por este regimiento. En silencio, Isabella sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y encendió un proyector. En una pantalla gigante apareció un video. Era la grabación de Vargas en la parte trasera de la cocina, recibiendo el fajo de billetes del proveedor a cambio de aceptar la carne podrida. La imagen era nítida, el sonido cristalino. Esto es un montaje. Tan pronto como terminó el video, la imagen cambió. Apareció una foto del sobre que Castillo le había entregado a Vargas. Luego, una secuencia de video mostraba a agentes de contrainteligencia encontrando ese mismo sobre en la caja fuerte personal de Vargas. Un investigador encendió una linterna de luz ultravioleta, y en la esquina del sobre, la marca secreta de Isabella brilló con un color fluorescente. Ese es el sobre que encontramos en su caja fuerte. El mismo que le di al cabo Castillo, con mi dinero, dijo Isabella. Y aquí, también tengo los archivos de audio de la reunión en la que usted y sus cómplices conspiraron para difamarme. ¿Quiere que los ponga? A Vargas le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Era un jaque mate perfecto.
No había escapatoria. Usted ha deshonrado el uniforme. Ha chupado la sangre de los soldados que cumplen con su sagrado deber de defender a la patria. No necesito citar el artículo del Código de Justicia Militar. Su próximo destino no es el calabozo, es la prisión militar de Ramo Verde. A una señal de Isabella, los policías militares que esperaban se abalanzaron sobre él. Suéltenme. ¿No saben quién soy yo? Conozco al ministro. Suéltenme, coño, suéltenme. Vargas se resistió, pero los robustos policías lo sometieron y le pusieron las esposas. En el momento en que el frío metal se cerró en sus muñecas, supo que sus 30 años de carrera militar habían llegado a un final miserable. Mientras se lo llevaban, Isabella le lanzó el golpe de gracia. Ah, y me alegra que conozca al ministro. El comandante general de la división me informó que asistirá personalmente a su juicio. Así podrá darle sus saludos. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio de armas. Nadie se atrevía a respirar. Ver al hombre que había actuado como un déspota absoluto ser arrastrado como un criminal común era un shock. Pero el silencio fue roto por los soldados. ¡Hurra! El grito de uno de ellos se convirtió en un rugido que sacudió todo el patio de armas. No era solo ruido. Era la liberación de años de humillación y frustración contenida. El cabo Castillo, con lágrimas en los ojos, miraba a Isabella. Ella se permitió una leve sonrisa hacia los soldados que vitoreaban. Fue un instante fugaz, pero esa sonrisa pareció derretir el frío glacial del páramo. Volvió a endurecer su expresión y se acercó al micrófono. Silencio. La maniobra aún no ha terminado. Todo el personal, prepárense para el regreso a la base. Atención. El grito de «venceremos», más fuerte y unificado que nunca, resonó en los cielos de Mérida. Isabella bajó de la tribuna y cruzó el polvoriento patio de armas. A su espalda, un nuevo viento, un viento de cambio, comenzaba a soplar sobre un regimiento liberado de sus cadenas de corrupción. La noche después de que la policía militar se llevara al sargento mayor Vargas, una calma tensa, la quietud que precede a una tormenta, se apoderó del comando del regimiento. El escritorio en la oficina de abastecimiento estaba vacío, pero el hedor de la corrupción que su antiguo ocupante había dejado impregnaba aún cada rincón de la base. A las 3 de la madrugada, cuando todos dormían, la puerta de la oficina de administración se abrió sigilosamente. Una figura se deslizó en la oscuridad, apenas iluminada por la luz de emergencia del pasillo. Era el sargento primero Manuel Díaz. La mano derecha de Vargas, el que recogía las migajas de su festín corrupto, había pasado la noche en vela desde el arresto de su jefe. El libro. Hay otro libro de contabilidad. Si lo destruyo, estaré a salvo. Vargas era un hombre meticuloso. Además del libro que Isabella había descubierto, existía una libreta secreta donde registraba los sobornos y los secretos de otros oficiales, usándolos como chantaje. Díaz sabía que esa libreta era una bomba de tiempo que lo destruiría. A toda prisa, forzó un doble fondo en el cajón del escritorio. Aquí está. Sus dedos tocaron una libreta de cuero negro. Suspiró aliviado y sacó un encendedor. Iba a quemarla ahí mismo. ¡Chas! En el instante en que la llama del encendedor brotó, una voz fría resonó en la oscuridad. Es un poco tarde para jugar con fuego, ¿no cree, sargento Díaz? Ah. Díaz gritó, soltando la libreta y el encendedor. Desde el sofá que había estado sumido en la oscuridad, la coronela Isabella Montenegro se levantó lentamente. Había estado sentada allí, en silencio total, esperando. Como una pantera esperando a que su presa caiga en la trampa. Mi coronela.
¿Qué hace usted aquí? Supuse que cuando el gato no está, las ratas asustadas salen a eliminar las pruebas. Veo que no me equivoqué. Isabella recogió la libreta del suelo. Díaz intentó arrebatársela, pero la mirada de ella lo paralizó. Así que este es su salvavidas, ¿eh? Abrió la libreta. A la tenue luz que entraba por la ventana, el contenido era repugnante. Nombres, fechas, cantidades de dinero, visitas a prostíbulos. No solo estaba el nombre de Díaz, sino el de una red de podredumbre que se extendía por todo el regimiento. Mi coronela, por favor, deme una oportunidad. Yo solo cumplía órdenes. Vargas me amenazó con arruinar mi carrera si no lo obedecía. Díaz cayó de rodillas, suplicando. Lágrimas y mocos de cobardía corrían por su rostro. Isabella lo miró con desprecio gélido. Solo cumplía órdenes. Los criminales de guerra nazis dijeron lo mismo en Nuremberg. La elección fue tuya. Cuando te bebías ese ron y te comías esa parrilla comprada con dinero sucio, ignorabas el hambre de tus propios soldados. Guardó la libreta en el bolsillo de su uniforme. Al amanecer, este libro irá a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Te asignarán la celda de al lado de la de Vargas. Podrás seguir jurándole lealtad allí. Soldado de guardia. Llévese a este hombre al calabozo. El oficial de guardia y 2 soldados entraron y arrastraron a Díaz, que gritaba y se retorcía. Sus lamentos resonaron en el pasillo, pero la expresión de Isabella permaneció impasible. A la mañana siguiente, Isabella convocó una reunión de emergencia con todos los oficiales. El aire en la sala de conferencias era irrespirable. Con Vargas y Díaz arrestados, nadie se atrevía ni a toser. Isabella, sentada en la cabecera, los examinó uno por uno. El caso del sargento mayor Vargas no es un acto individual. Pediré cuentas a todos los que lo ignoraron, lo permitieron, o peor aún, se beneficiaron de ello. Arrojó una pila de documentos sobre la mesa. Las caras de varios oficiales se pusieron lívidas. A partir de este momento, todos los sistemas administrativos, logísticos y de abastecimiento de este regimiento serán auditados desde cero. He entregado los libros de contabilidad de los últimos 5 años a la Inspectoría General. El dicho de que, el que busca, encuentra, no se aplica conmigo. Si encuentro polvo, sacudiré la alfombra hasta que no quede ni una mota. Su reforma fue implacable, rápida y precisa. El primer lugar donde se notó el cambio fue el comedor. Verga, mira esto. ¿Es carne de verdad? A la hora del almuerzo, los ojos de los soldados se abrieron de par en par. La olla estaba llena de un pabellón criollo con carne mechada abundante y jugosa, caraotas negras espesas y tajadas doradas. En lugar de masa congelada, las arepas eran frescas y crujientes. Cuando el presupuesto de alimentos, que Vargas había estado desviando, se destinó por completo a los soldados, el menú se volvió digno de un buen restaurante. Chamo, este jugo sabe a fruta de verdad, no a agua con azúcar, exclamaba uno. Desde que llegó la coronela, provoca estar en este ejército. Los soldados comían con un apetito voraz. Desde una esquina del comedor, Isabella observaba la escena. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero no se acercó a los soldados para recibir elogios. Se dirigió en silencio al jefe de cocina. Jefe. A la orden, mi coronela. ¿Estuvo buena la comida? El sabor no es lo importante. Higiene, cantidad y nutrición. Esos son los 3 principios. Si falta presupuesto para los ingredientes, me lo descuentan de mi sueldo, pero no quiero que vuelvan a jugar con la comida de estos muchachos. ¿Entendido?
Entendido, mi coronela, respondió el cocinero, cuadrándose con respeto. Isabella se dio la vuelta y salió. A su espalda, oía las risas de los soldados. Era la primera vez que escuchaba risas genuinas en esa base. Pero la paz no duró mucho. Después de arrancar las raíces podridas, una nueva prueba, esta vez externa, se cernía sobre ellos. El cielo de Mérida comenzaba a oscurecerse de forma ominosa. En diciembre, el páramo andino es el reino de la nieve y, para los soldados, el infierno en la tierra. La nieve que comenzó a caer por la tarde se convirtió en una ventisca cegadora por la noche. Se declaró la alerta roja. Todo el personal, prepárense para la operación de despeje de nieve. Alerta general. A la orden de Isabella, todo el regimiento salió al patio de armas. El vaho blanco salía de la boca de los soldados mientras empuñaban palas y picos. Isabella, en lugar de quedarse en su cálido vehículo de comando, tomó una pala y se unió a ellos. Mi coronela, por favor, entre. Nosotros nos encargamos, le suplicó un comandante de batallón. Ella negó con la cabeza. Mis hombres están pasando frío. Un comandante no puede estar al lado de un calentador. Dividan las áreas y despejen rápido. Procedan. Su ejemplo inspiró a los demás oficiales, que se pusieron a trabajar sin una sola queja. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, un grito desesperado salió de la radio. Aquí compañía de apoyo. Colapso en el antiguo depósito detrás del polvorín. Repito, colapso estructural. Hay personal atrapado bajo los escombros. La mirada de Isabella se congeló. El antiguo depósito era una estructura que Vargas había mandado a construir con materiales baratos y de mala calidad para desviar fondos. La estructura precaria no había soportado el peso de la nevada histórica y se había venido abajo. Movilicen todas las unidades al lugar. Llamen al servicio médico y soliciten equipo pesado de los ingenieros. Isabella corrió a través de la nieve hacia el lugar del accidente. La escena era un caos. Paneles de metal y vigas de acero estaban retorcidos como alambre, y debajo de ellos se oían los gemidos de los soldados. Ayúdenme. Mi pierna está atrapada. El equipo pesado de los ingenieros tardaría en llegar. La nieve había bloqueado la carretera de acceso. No podemos esperar. Morirán de hipotermia, pensó Isabella. Lo sacaremos nosotros mismos. Se quitó la chaqueta de campaña. A pesar de los 20 grados bajo cero, su cuerpo parecía irradiar calor. Es peligroso, mi coronela. Podría haber otro derrumbe, gritó el oficial de operaciones, sujetándola del brazo. Isabella se soltó bruscamente. En los Caribes no solo me enseñaron a matar. También me enseñaron a salvar vidas. Que me sigan solo los que tengan cojones. Se lanzó entre los escombros del edificio derrumbado. Su entrenamiento en operaciones de rescate en estructuras colapsadas salió a relucir. Se deslizó por los espacios estrechos e inestables y comenzó a localizar a los soldados atrapados, uno por uno. Soldado Pérez. Mantente consciente. ¿Me escuchas? Mi coronela. Tengo mucho frío, balbuceó Pérez, pálido, con la pierna aplastada bajo una viga de acero. Isabella apretó los dientes. Resiste un poco. Voy a levantar esto, y en ese momento sales. Se colocó bajo la viga de varias toneladas y la apoyó sobre sus hombros. Fue un acto de fuerza sobrehumana. Con un crujido ensordecedor, la viga se levantó unos pocos centímetros. Ahora. Sáquenlo. Los suboficiales que esperaban afuera tiraron de Pérez y lo liberaron. En el instante en que estuvo a salvo,
La viga que Isabella sostenía cayó con un estruendo. «Mi coronela», gritaron los soldados. Entre una nube de polvo y nieve, Isabella emergió de los escombros. Sangre corría por su frente y su uniforme estaba rasgado, pero seguía en pie. «Reporte. ¿Queda alguien adentro?» «Todos rescatados, mi coronela». «Está sangrando». «Es solo un rasguño. No se preocupen por mí». Sin siquiera limpiarse la sangre, se acercó a Pérez, que era colocado en una camilla. Se quitó la bufanda térmica que llevaba al cuello y se la puso al soldado. «Perdóname. Estás herido por culpa de un edificio mal construido por adultos corruptos. Te juro que esta deuda la pagaremos». Pérez, con lágrimas en los ojos, asintió. Los demás miembros del regimiento, al presenciar la escena, sintieron algo cálido crecer en sus pechos. Los comandantes que habían conocido antes siempre trataban de ocultar los accidentes para que no afectaran sus carreras. Pero Isabella era diferente. Arriesgó su propia vida para salvar a sus hombres y les pidió perdón. Amaneció. La nieve había cesado, pero el ambiente en el regimiento había cambiado por completo. Isabella, con un vendaje en la frente, se paró frente a sus tropas. El accidente de anoche no fue un desastre natural. Fue negligencia criminal. El edificio ilegal, construido con el dinero que Vargas y sus cómplices robaron, casi mata a nuestros compañeros. Su voz estaba cargada de ira. No dejaré pasar esto. Investigaré hasta el final, la constructora, el inspector responsable y la línea de mando que aprobó este proyecto. Los llevaré a todos ante la justicia. El valor de una sola gota de sangre de mis soldados no se puede pagar ni vendiendo todo lo que poseen. Los soldados respondieron con un silencio profundo. No era un entusiasmo vacío, sino una muestra de respeto y confianza absolutos en su comandante. En ese momento, un sedán negro entró por la puerta principal de la base. Los oficiales, al ver la placa, empezaron a murmurar. Era un vehículo de la Inspectoría General del Ejército. Los protectores de Vargas finalmente habían movido sus fichas. Un inspector con aire arrogante bajó del coche y se acercó a Isabella. «Coronela Isabella Montenegro. Estamos aquí para investigar el accidente de anoche, causado por su negligencia en la gestión de la unidad. Además, hemos recibido una queja formal sobre el abuso de autoridad en la investigación contra el sargento mayor Vargas». Antes de que pudiera terminar, Isabella se le plantó cara a cara. Sus ojos tenían la misma intensidad letal que usaba para someter a terroristas. «Bienvenidos sean a investigar». Pero se equivocaron de orden. Sacó de su bolsillo el guante ensangrentado que había usado en el rescate y lo metió en el bolsillo de la chaqueta del inspector. «La sangre de mis hombres aún no se ha secado. Me da igual si son de la inspectoría o del ministerio. Puedo tolerar que me ataquen a mí, pero a quienes se atrevan a tocar a mis hombres o a usar su sufrimiento para sus propios fines». Se acercó al oído del inspector y susurró: «Más les vale que se preparen para una guerra. Porque este es mi territorio, y aquí se cumplen mis reglas». El inspector, intimidado, retrocedió un paso. Sobre la nieve blanca del páramo, las miradas de Isabella y el inspector chocaron como dos espadas. La serpiente había sido capturada, pero la selva que la había criado seguía siendo profunda y oscura. Y la verdadera batalla de Isabella apenas estaba comenzando. El equipo de investigación de la Inspectoría General del Ejército se apoderó de la sala de conferencias del regimiento, actuando como una fuerza de ocupación. Bajaron las persianas y comenzaron un registro exhaustivo de todas las áreas administrativas, excepto la oficina de Isabella. El jefe del equipo, el coronel Torres, había sido compañero de promoción de Isabella en la Academia Militar, pero,
resentido por haber sido superado en los ascensos, se había desviado hacia la rama de inspección. Era el arquetipo del militar de escritorio, un hombre consumido por la envidia y la sed de poder. Sentado en la cabecera de la mesa, Torres cruzó las piernas y miró a Isabella con desprecio. Isabella. Digo, coronela Montenegro. Parece que todavía no entiendes la gravedad de tu situación. Un soldado resultó herido por tu negligencia. Y el caso de Vargas es un claro abuso de poder. ¿No sabes que una investigación de la inspectoría puede resultar en la suspensión inmediata de tu comando? Isabella, sentada frente a él, tomó un sorbo de té verde ya frío. Su expresión era tan inmutable como una roca en medio de una tormenta. Mi comando es válido hasta que el comandante de la división ordene lo contrario. Y si arrestar a un criminal y entregarlo a la policía militar es abuso de poder, entonces lo que tú estás haciendo ahora mismo es incumplimiento de deberes. Una vena se hinchó en la frente de Torres. Cuida tus palabras. Estamos aquí porque recibimos una denuncia de Vargas. Hay informes que sugieren que fabricaste pruebas para destruir a un suboficial inocente. ¿Saliste de los Caribes para venir a hacer política sucia aquí? Golpeó la mesa con el puño. Sus subordinados intentaron crear un ambiente de intimidación, pero Isabella no parpadeó. Una denuncia. Seguro que Vargas la escribió a través de su abogado desde la cárcel. No necesito leerla para saber lo que dice. Que lo coaccioné, que sembré pruebas. Una novela de ficción. Isabella sacó de su bolsillo la pequeña libreta negra, la misma que el sargento Díaz había intentado quemar, y la colocó sobre la mesa. ¿Es esto lo que están buscando? Los ojos de Torres brillaron de codicia. Extendió la mano para cogerla. Sí, esto es. Prueba crucial. La inspectoría la confisca. Pero la mano de Isabella fue más rápida. Retiró la libreta y sonrió fríamente. No te confundas. Te la estoy mostrando, no te la estoy dando. Aquí dentro está registrado con todo detalle a dónde fue a parar el dinero que Vargas robó. Nombres del Estado Mayor de Logística del Ejército e incluso de algunos oficiales de la Inspectoría General. La mirada de Isabella se deslizó por el nombre en el uniforme de Torres. Coronel Torres, tú tenías un compañero de promoción, un tal Carlos Pérez, que se retiró el año pasado y montó una constructora, ¿verdad? El depósito que se derrumbó. Lo construyó su empresa. Vargas le dio el contrato, tú te hiciste el ciego en la inspección y Pérez hizo la obra. Un triángulo perfecto. El rostro de Torres se descompuso. ¿De qué coño estás hablando? ¿Tienes pruebas? Las pruebas están en esta libreta que intentas robar y en las grabaciones que tengo guardadas en un lugar seguro. ¿Sabes qué era lo que mejor se me daba en los Caribes? Rastrear las finanzas de los terroristas. Y al rastrear las cuentas de Vargas, aparecieron muchos nombres interesantes. Isabella se levantó, se acercó a Torres y le susurró al oído. Esta investigación no la pediste tú para destruirme a mí. La provoqué yo para cortarles el cuello a ustedes. Vargas era solo la cola. El cuerpo de la serpiente son ustedes. Maldita perra loca, siseó Torres, temblando de rabia. Pero ya no podía presionarla. No tenía idea de las cartas que ella guardaba, ni hasta dónde llegaba su conocimiento. Esa tarde, de vuelta en su oficina, Isabella miraba por la ventana. El cielo de Mérida seguía nublado. Los inspectores no se fueron con las manos vacías. Como represalia, comenzaron a revolver cada papel del regimiento, buscando la más mínima infracción reglamentaria para incriminarla. Mi coronela, la inspectoría ha comenzado a interrogar a los soldados.
Están tratando de manipularlos para que den declaraciones en su contra, informó el sargento mayor interino, con el rostro lleno de preocupación. Déjalos, respondió ella con calma. Los soldados no son estúpidos. Los que conocen la verdad no se dejarán manipular. Sin embargo, la situación empeoró. La inspectoría comenzó una campaña mediática. Un pequeño periódico local publicó un artículo titulado «Comandante de unidad militar pone en riesgo a sus soldados en operación de rescate imprudente». La red de protectores de Vargas estaba usando su dinero para mover a la prensa amarillista. Era una estrategia para envenenar la opinión pública y forzar su destitución. A las 10 de la noche, alguien llamó a la puerta de su oficina. Era el soldado Pérez, el que había sido rescatado del derrumbe. Se apoyaba en una muleta. «Mi coronela». «Pérez. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la enfermería». «¿Cómo está esa pierna?» «Estoy bien, mi coronela. Vine porque tengo algo que entregarle». Pérez sacó un fajo de cartas arrugadas. «Esto es una petición que escribimos todos los de mi compañía. Es para el comandante de la división, para pedirle que la proteja. Los inspectores vinieron y nos presionaron para que declaráramos que usted nos obligó a participar en el rescate de forma peligrosa, pero todos nos negamos». Isabella tomó las cartas. Escritas con caligrafía torpe, estaban llenas de la sinceridad de los soldados. «Nuestra coronela es una heroína. Arriesgó su vida por nosotros». Los ojos de Isabella, normalmente fríos como el hielo, se enrojecieron. Había sobrevivido a innumerables misiones con los caribes, pero nunca había sentido una emoción como esta. «Gracias. De verdad, gracias. Estamos con usted, mi coronela. No puede perder». Después de que Pérez se fuera, Isabella no guardó las cartas en la caja fuerte. Las metió en el bolsillo de su guerrera, sobre el corazón. Eran una responsabilidad más pesada que cualquier medalla. «De acuerdo. Esto es una guerra. A ver quién gana». Isabella levantó el teléfono. Marcó el número directo de la oficina del comandante de la división. «Patria, socialismo o muerte». Habla la coronela Isabella Montenegro, comandante del 76º Regimiento. Tengo un informe urgente para el comandante de la división. No, no es algo que pueda decir por teléfono. Mañana por la mañana, lo explicaré todo personalmente ante el Consejo Disciplinario. Sí. Pongo mi carrera militar como garantía. Al colgar, la punta de sus dedos temblaba ligeramente. No era por miedo. Era la excitación del guerrero antes de la batalla. El consejo disciplinario de mañana sería su tumba o el cadalso donde caería una gigantesca red de corrupción. En la gran sala de conferencias del cuartel general de la división, el aire era tan pesado como el plomo. A ambos lados de una larga mesa, generales y oficiales superiores estaban sentados en formación solemne. En el centro, el comandante de la división, un mayor general, presidía con rostro severo, flanqueado por los jefes de personal, jurídico e inspección. En el banquillo de los acosados, sola, estaba sentada la coronela Isabella Montenegro. Vestía su uniforme de gala, impecable, sin una sola condecoración en el pecho. El coronel Torres fue el primero en hablar, proyectando fotos del derrumbe. «Mi general, distinguidos miembros del consejo». La coronela Montenegro perdió la compostura de un comandante y, llevada por la emoción, dirigió una operación de rescate imprudente. Esto provocó un riesgo de segundo colapso y resultó en su propia lesión, creando un vacío de mando. Es un claro fracaso en el ejercicio del comando. Tergiversó los hechos hábilmente,
omitiendo la corrupción de Vargas y centrándose únicamente en el rescate. Además, durante la investigación contra el sargento mayor Vargas, violó los procedimientos legales, llevando a cabo una investigación personal que socavó la unidad del regimiento. Por lo tanto, esta inspectoría recomienda la destitución de la coronela Montenegro. Un murmullo recorrió la sala. El general, que había escuchado en silencio, miró a Isabella. «Coronela Montenegro, ¿tiene algo que decir?» Isabella se puso de pie. «Mi general, ¿puedo hacer una pregunta?» «Proceda. ¿Cuál es la razón de ser de un soldado?» La pregunta inesperada provocó un silencio incómodo. Isabella respondió ella misma. «Proteger la vida y los bienes del pueblo. Mis subordinados, antes que soldados, son ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Si rescatar a un ciudadano atrapado bajo los escombros es un fracaso en el ejercicio del comando, entonces acepto con gusto ser esa comandante fracasada». Su voz era firme. «Pero la verdadera razón por la que estoy hoy aquí es otra. No he venido a defender mi honor, sino a extirpar un cáncer que corrompe nuestro ejército». Isabella abrió el maletín que había traído. Sacó la libreta negra que Torres había intentado confiscar y un dispositivo de almacenamiento y los colocó frente al general. «Esta es la libreta secreta del sargento mayor Vargas y un archivo de audio con sus conversaciones telefónicas. El inspector general, coronel Torres, intentó destruir esta evidencia anoche en mi oficina». «Mentira». «Eso está fabricado», gritó Torres, levantándose de un salto. «¿Fabricado?» «Mi general, le pido que reproduzca este archivo de audio ahora mismo. Es el original, verificado por el Departamento de Análisis Forense de la Contrainteligencia Militar hace 10 minutos». A una señal del general, el asesor jurídico conectó el dispositivo a un portátil. Por los altavoces, la conversación entre Vargas, Torres y el dueño de la constructora fluyó, cruda y explícita. «Mi coronel, cuando venga la inspección, necesito que le caiga encima a esa jeva de Montenegro. Le mandé un regalito para que no se olvide de mí. No te preocupes, Vargas. Siendo yo el jefe de la inspección, ¿quién me va a decir algo? En cuanto la saquemos, ponemos a uno de los nuestros al mando de ese regimiento y te consigo más contratos». La sala quedó en shock. El rostro de Torres se volvió ceniciento y se dejó caer en su silla. Incluso el jefe de inspección del general estaba pálido, sin saber qué hacer. Isabella no se detuvo. En esta libreta se detalla cómo se blanquearon los 1.000 millones de bolívares presupuestados para la reparación de ese depósito en los últimos 3 años. Vargas se quedó con 500 millones. Los otros 300 se usaron para pagar los gastos de golf y las fiestas de lujo del coronel Torres y otros oficiales aquí presentes. El dinero real que se invirtió en la obra fue apenas 200 millones. Por eso se derrumbó con el peso de la nieve. Isabella sacó las cartas manchadas de sangre de los soldados y las sostuvo en alto. El precio de esta corrupción no son los números en esa libreta. Es la pierna de mi soldado, Pérez. Ustedes usaron a los jóvenes que vienen a defender la patria con su sudor y su sangre como si fueran fichas de un juego para satisfacer su avaricia. Si esto no es traición a la patria, ¿qué es? Su acusación resonó en la sala. El rostro del general enrojeció de furia. Apretó los puños, temblando. Su ira no era contra Isabella, sino contra los crímenes atroces cometidos bajo sus narices. Jefe de la Policía Militar. A la orden, mi general, respondió el oficial, entrando a la carrera. Arreste al coronel Torres inmediatamente. Y a todos los implicados cuyos nombres estén en esa libreta. No me importa si están en esta sala. Arréstenlos a todos e interróguenlos.
No perdonaré a los que han manchado mi división de esta manera. Entendido. La policía militar irrumpió en la sala. Torres fue esposado sin oponer resistencia y sacado a rastras, junto con varios otros oficiales que agacharon la cabeza. En medio del caos, Isabella permanecía de pie, serena. El general se levantó y se acercó a ella. Puso una mano pesada sobre su hombro. Discúlpame, coronela. Estuve ciego y te hice pasar un mal rato. Y gracias. Has salvado a esta división. Isabella saludó con marcialidad. A la orden, mi general. Un soldado solo cumple con su deber. ¿Qué quieres? ¿Un ascenso? ¿Una condecoración? Isabella pensó por un momento. Permiso especial para mis hombres, mi general. Especialmente para los heridos en el accidente y para los que trabajaron sin descanso para cuidarlos. Hizo una pausa y miró por la ventana. Y que todo el dinero que robaron Vargas y su banda sea recuperado y utilizado para mejorar las instalaciones de bienestar de los soldados. No quiero que en mi ejército haya más soldados con frío y con hambre. El general asintió, con los ojos húmedos. Te lo prometo. Tienes mi palabra. Al salir del edificio, las nubes se habían disipado, revelando un cielo azul y despejado sobre Mérida. El viento frío soplaba, pero ya no se sentía gélido. Isabella respiró hondo. Se acabó. Pero sabía que el mal es como la maleza, aunque la arranques, siempre vuelve a crecer. Pero no tenía miedo. Tenía hombres que proteger y una convicción inquebrantable. Subió a su vehículo de comando. De regreso a la base. Los muchachos esperan. El vehículo arrancó con fuerza hacia el fuerte militar. En el retrovisor, los ojos de Isabella brillaban más